Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos ustedes. Bueno, eh, estamos ya en la recta final de esta cursada, que es una introducción algunos de los grandes temas más importantes que el Antiguo Testamento nos invita a reflexionar, nos invita a repensar y nos invita a descubrir. Acuérdense lo que platicaba al principio de la materia, estamos solamente en el mirador, estamos admirando el paisaje, hemos visto en momentos muy precisos cómo el Antiguo Testamento nos cuenta una historia, ¿verdad? Una historia de un pueblo y a partir de esa experiencia de fe que tiene el pueblo es que el Antiguo Testamento llega a la vida. Nos metimos un poco en Honduras acerca de estos problemas, estas preguntas que se plantean, ¿no es cierto?, desde el ámbito científico, moral, teológico, histórico. Y ahora vamos a terminar, queridos hermanos, con estos valores que nos ayudan a entender por qué el Antiguo Testamento es bueno, es necesario y es útil de entender. Eh, Vimos claramente los aspectos de Dios, ¿verdad? Y lo más importante, la característica de Dios de su amor y su perdón. No hay una distinción entre el Dios bueno del Nuevo Testamento y el Dios malo del Antiguo Testamento. Esa distinción no existe. Y nosotros a todas luces debemos renunciar a la idea de pensar esa división de Dios. Eh, Hemos visto lo que tiene que ver los aspectos sociopolíticos, hemos visto lo que tiene que ver con los aspectos am, del perdón a los paganos, de amor hacia los pecadores, aspectos interesantes, ¿verdad?, de lo que es Dios. Bien, lo que vamos a ver ahora es, en esta clase, es para aquellos que son fanáticos o partidarios del Nuevo Testamento y que solamente piensan que el Nuevo Testamento es el mejor. Bueno, esta clase nos va a enseñar, solo a manera de ejemplo, que nadie puede entender el Nuevo Testamento sin antes haber comprendido el Antiguo Testamento. Uno lleva de la mano al otro. Entonces, lo que voy a plantear ahora son un par de ejemplos que nos van a permitir entender y comprender la importancia que tiene el Antiguo Testamento para que le dé sentido a lo que nosotros pues, vamos a poder leer en el Nuevo, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Así que voy a compartir la pantalla y vamos a situarnos ahora en esta clase. Y lo que vamos a ver ahora es un... A ver, ahí está. Ya lo están viendo en su pantalla, me parece, ¿verdad? La presentación, ¿la miran ya en su pantalla? Sí. ¿O no? Todavía no. ¿Ya está? Ok. Bueno, ¿qué vamos a reflexionar en esta clase? Pues tiene que ver básicamente con la actividad, el mensaje y la persona de Jesús. Tres situaciones importantísimas que se reflejan en el Nuevo Testamento. No olviden, queridos alumnos, no lo olviden, por favor, que Jesús, según los evangelios, viene a mostrar al Padre. Jesús no viene a descubrir una nueva dimensión del Padre, evidentemente. Jesús inicia una comprensión del Padre en una correcta lectura del Antiguo Testamento. Y entonces, la persona de Jesús en cuanto a la figura de Dios, en cuanto a los aspectos de amor y de misericordia que se tiene en el Antiguo Testamento es fundamental. Así que vamos a ver estas tres cositas en esta clase, que es la actividad de Jesús, es decir, cómo lo que hizo Jesús era muy importante entender el Antiguo Testamento, si no, no vamos a entender lo que hizo Jesús. Luego viene el mensaje de Jesús, es decir, lo que él pronuncia, sus discursos, sus parábolas, ¿no? También tienen que estar a la luz del Antiguo Testamento, tenemos que verlas allí, y la persona de Jesús, es decir, ¿qué nos dice la persona de Jesús en función del Antiguo Testamento? Y será con estas tres cosas con las que cerremos esta unidad temática que tiene que ver con los valores del
Antiguo Testamento. Bien, vayamos a la primera. A ver, un segundo. Ahí está. Los tres puntos anteriores que hemos dicho, actividad, mensaje y persona, pues se refieren a, perdón, hermanos, estos tres puntos no. Los tres puntos anteriores que vimos, la autodefinición de Dios, el amor de Dios por los paganos, la actividad sociopolítica del Antiguo Testamento, bueno, se refieren a los valores que muchas personas con un conocimiento más o menos de la Escritura podemos detectar. Podemos saber quién es Dios en el Antiguo Testamento, cómo su amor es incomprensible en muchas cosas, pero los cristianos, ya nosotros que leemos el Nuevo Testamento, descubrimos otro valor fundamental que tiene que ver ahora sí con estas tres cosas que le dije, la actividad del mensaje y la persona de Jesús. Así que en una tarea casi detectivesca, ¿no? Tenemos que ir captando la relación que existe entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Insisto, para aquellos que todavía consideran que solamente el Nuevo Testamento es el válido, bueno, van a llegar a conclusiones equivocadas si antes no consideran la teología del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con ello vamos a esclarecer numerosos puntos que a veces corren el peligro de ser malinterpretados. Y como dije, a manera de ejemplo, no voy a ser exhaustivo, pero solo a manera de ejemplo, ustedes detectarán de alguna manera cómo se lleva a cabo esta a veces mala interpretación del texto bíblico. Vamos a ver primero la actividad de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Y vamos a poner un caso concreto, ¿verdad? Bien, esta narración que encontramos en el capítulo 21 del 12 al 14, ¿no? Déjenme ir por mi Biblia un segundito, por favor. Bueno, ustedes también lean este pasaje. Es un pasaje que conocemos mucho, o al menos lo hemos escuchado nombrar. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, del 12 al 14, y dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Bueno, esta es una historia que conocemos, ¿no? Esa imagen de Jesús enojado, sacando a golpes casi o con una actitud muy violenta los cambistas del templo porque estaban pues haciendo negocio, ¿verdad? Entonces, Mateo nos cuenta que Jesús antes de llegar al momento del evento pascual, eh, entra al templo. Jesús va al templo, ¿no? Recuerden que el templo en el Antiguo Testamento es el lugar donde se entiende o se cree que está el Santo de los Santos, donde está la presencia de Dios. Ya en la antigüedad el templo sustituye a la alianza, ¿no? A la tienda del tabernáculo, más bien a la tienda del tabernáculo donde estaba el arca de la alianza dentro. Y entonces se construye el primer templo por Salomón y se instala allí el arca de la alianza. Y se cree que ese objeto representaba la presencia nada más y nada menos que de Yahvé. Cuando se destruye el templo, el primer templo construido por Salomón por parte de los babilonios, bueno, viene la reconstrucción del segundo templo, ya involucrados personajes como Zorobabel, como Josué, como Esdras, los profetas Ageo, Zacarías, Malaquías. Bueno, el pueblo judío sigue pensando que es en ese lugar, aunque ya no estaba el Arca de la Alianza, ya no había nada, objeto antiguo o de valor, porque
todo había sido llevado al cautiverio. Bueno, durante los siglos posteriores se creía que ahí estaba la presencia de Dios. Cuando Jesús nace, el templo, el segundo templo, sigue en pie. El segundo templo es un centro importantísimo, no solo de adoración, sino de intercambio comercial, porque allí se vendían los animales que iban a ser destinados al sacrificio. Bien, no nos interesa tanto el tema del templo, sino más bien la acción de Jesús, ¿verdad? Jesús entonces entra en este lugar y tiene una reacción muy fuerte y dice, bueno, no entiendo por qué están los que venden y los que compran, no entiendo por qué están aquí aquellos que están lucrando con la fe, déjenme plantearlo así. Bueno, los echa, perdónenme la expresión muy coloquial, pero los echa a patadas del templo, ¿verdad? Y Mateo nos dice una frase interesantísima. Dice, y entonces, después de que hubo sacado a los cambistas y a los mercaderes, se le acercaron los ciegos y los cojos, y los curó, los sanó. Bueno, esta expresión, hermanos, para un lector que no tiene un pleno conocimiento de la profundidad de la palabra, pues no le hará sentido, porque es una frase que se repite durante todos los evangelios. Siempre Jesús, cuando se encuentra a un leproso, lo sana, a la mujer de 12 años de flujo, la sana, a la mujer encorvada, la sana, a la hija de Jairo, la resucita, etcétera. Es decir, siempre Jesús está haciendo una actividad sanadora. Pero la pregunta, aunque obvia, tiene una profundidad, ¿verdad? ¿Qué raro encontramos en este texto? ¿Qué de raro? ¿Qué de diferente? Y como dije, pues tal vez ninguno de nosotros le encontrará nada extraño. ¿Por qué? ¿Por qué no le encontraríamos nada extraño? Porque es probable que quien conoce un poco el Antiguo Testamento se dará cuenta que el profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 5, profetizaba este tipo de acciones que tendría que hacer el Mesías. La mayoría podríamos extrañarnos de la energía con que Jesús actuó, ¿verdad? Esta parte de decir, bueno, creo que el Señor como que se pasó un poquito, porque, a ver, Jesús no era la primera vez que subía a Jerusalén, ¿no? En época de la Pascua. No era la primera vez. Jesús ya había ido varias veces y no había tenido esas reacciones. Pero Mateo lo plantea en esa ocasión, la reacción violenta, pero la sanidad. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de las curaciones, uno podría decir, y bueno, así ya estaba profetizado. El profeta Isaías dijo, se despegarán los ojos del ciego, ¿no? Hablando del reinado del Mesías, que iba a suceder cuando el Mesías reinaría. Bueno, los ojos del ciego se despegarían, los oídos del sordo se abrirán, saltará como ciervo el cojo y la lengua del mudo cantará. Entonces, pues parece ser que aquí está la respuesta. No hay nada sorprendente en este relato que nos plantea Mateo. El Mesías está cumpliendo lo que ya desde hace mucho atrás se había profetizado. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto, ¿no? Y que ahí viene la explicación. El texto nos habla de cuatro grupos de personas con ciertas enfermedades o discapacidades. Isaías nos habla de los ciegos, ¿no? Personas que no ven. Habla de los sordos, personas que no escuchan. Habla de los cojos, es decir, de aquellos que están tullidos, que están postrados en una camilla. Y habla de los mudos, es decir, aquellos que no tienen la capacidad de expresarse y de hablar. El profeta nos habla de cuatro grupos. Pero si nosotros relacionaríamos el texto de Mateo con lo que dijo el profeta Isaías, pues diríamos que a Mateo, ¿verdad? Le falló un poco la memoria o copió mal el texto o no lo leyó completo y entonces Mateo solamente nos habla de dos grupos de personas, los cojos y los ciegos. Pues evidentemente, hermanos queridos, a Mateo no se le pasó el texto. Seguramente Mateo conocía perfectamente bien lo que dijo el profeta Isaías del Mesías, pero no estaba hablando Mateo del profeta Isaías.
Cuando él hace esta narración de echar a los cambistas y a los mercaderes del templo y después vengan cojos y ciegos a que sean sanados, Mateo tiene otro pasaje del Antiguo Testamento que le da sentido a su narración, ¿ok? Y vamos a descubrirlo. El paralelismo, como dije, no es exacto, ¿no? Entonces, Mateo no se equivocó. Mateo tenía otro pasaje en mente, que es, insisto, lo que le da sentido a su narración y a la actividad de Jesús. ¿Por qué Jesús hace eso? Por algo fundamentalísimo. Tenemos que ir a un relato, y ahora lo vamos a leer, que tiene que ver con el asedio de Jerusalén por parte de David, ¿verdad? Porque recuerden que cuando David quiere instalar su capital, tiene que instalarla en la parte norte del Reino del Sur, como para que los del Reino del Norte, pues no se enojen, ¿verdad? Y entonces hay una ciudad que se llama Jebús, ¿no? Una ciudad que se llama Jebús, y los jebuseos entonces son los que viven en esa ciudad, y David pone su mirada en esta ciudad jebusiana. Entonces, cuando David decide conquistar Jebús para instalar ahí la capital del imperio, es decir, Jerusalén, para establecer ahí la ciudad de Jerusalén, y consecuentemente el templo se construiría muchos años después allí, bueno, sucede algo interesantísimo cuando David decide conquistarla. Y el segundo libro de Samuel nos cuenta esta historia, y ahora ustedes van a encontrar muchísimo sentido al por qué Mateo, ¿verdad? Nos dice lo que nos planteó. Miren, dice el texto bíblico así. El rey, es decir, David, y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país, ¿no? Recuerden que David era muy conquistador. Los jebuseos, cuando vieron que venía David, le dijeron, ¿verdad? Como que se pusieron altaneros, como que creyeron que iban a poder. Y entonces fíjense lo que los jebuseos le dicen a David: no entrarás aquí, no entrarás, no nos conquistarás. Tan no nos conquistarás que los cojos y los ciegos te rechazarán. Es decir, los jebuseos se sentían tan seguros, ¿verdad? De su fortaleza y de su poderío y de resistir, que le restriegan a David así de manera irónica, ¿verdad? Es una respuesta irónica, y le dicen: no sos tan poderoso. Hasta lo más débil que nosotros tenemos, lo más bajo que nosotros tenemos, que son los cojos y los ciegos, bueno, fíjate que ellos te pueden vencer. Seguimos leyendo el texto, pero David entonces, pues no escuchó eso evidentemente, y conquista el alcázar de Sión. Y entonces, pues David vence evidentemente, llega, conquista y pues destruye a los jebuseos y demás. Y entonces David pronuncia un dicho, ¿verdad? Que se fue recorriendo de boca en boca, que se hizo muy famoso. Y vean lo que dijo David: al que mate a un jebuseo y se cuele por el túnel, a esos cojos y ciegos los detesta David. Fíjese que sigue estableciendo estas dos figuras o estos dos grupos, ¿verdad? Y entonces hay un desprecio por parte de David a aquellos que los jebuseos pensaron que iban a defenderlos. Y termina el texto, hermanos, de segunda libro de Samuel, capítulo 5 del 6 al 8 diciendo: por esto yo mando, dijo David, ni cojo ni ciego entrará en el templo. ¿Se dan cuenta? Este es el verdadero sentido del que Mateo está viendo a la persona de Jesús y está llevando a cabo una acción, Jesús, que va en contra de lo que durante muchos años el pueblo de Israel hizo. El cojo y el ciego no entraban en el templo.
¿Por qué? Porque recordaban a los jebuseos y entonces estas personas con estas discapacidades, ya de por sí que tenían encima estas discapacidades, pues sufrían un rechazo profundísimo. Ahora, si ya entendemos cuál es el texto, ¿verdad? Del cual Mateo, ahora expliquémoslo. Ahora veamos la profundidad que tiene el mismo. Los jebuseos, como dije, expresan su ilimitada confianza en las defensas de Jerusalén. Dicen, nosotros tenemos una ciudad construida en lo alto, está rodeada de murallas. Los hombres más inútiles para la guerra, los que no sirven para pelear como los ojos y los ciegos, bastan para salvarla de David o de cualquier enemigo. Como no ocurrió así, como David finalmente venció, ¿no? Y en recuerdo de esta frase, se prohibirá durante mucho tiempo la entrada de estas personas al templo. Ahora, expliquémoslo. Volvamos al texto del Evangelio, ¿verdad? Y entonces el texto del Evangelio, teniendo en cuenta esta impronta que se hizo muy, muy profunda en el colectivo judío, nos va a mostrar dos hechos fundamentalísimos. Primero, admitido por la institución religiosa, que es la presencia de los mercaderes y cambistas. Esto es interesantísimo, ¿no? ¿Quiénes les permitían a los mercaderes, a los cambistas, quiénes les permitían montar sus puestos, sus góndolas, diríamos, ¿no? Los trueques que se hacían, la compra-venta, el pesaje de los animales? ¿Quiénes les permitían llevar a cabo todo este negociazo? Ellos no se instalaban en el templo porque sí, recuerden que el templo en el tiempo de Jesús era una institución muy poderosa. Entonces, no cualquier persona se iba a instalar en el templo a hacerle ¿cómo se llama? El juego a los cambistas. Ya era un monopolio lo que tenían los cambistas allí, que por cierto eran judíos, ¿eh? No eran paganos, eran evidentemente del pueblo de Israel. ¿Quiénes se lo permitían? Pues los sacerdotes. Los sacerdotes del templo, el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque estaban coludidos con esta misma transacción que muchas veces derivaba en corrupción. Entonces, ¿qué es lo que nos hace notar Mateo? Mateo nos está diciendo que en ese lugar donde habita Dios, donde se entiende que el santo de los santos está ahí, tolera, admite, quiere, permite que estos cambistas que están haciendo un negociazo esté allí. Entonces la institución religiosa es lo que lo permite, como diciendo, Dios lo aprueba, así que métale para adelante porque Dios aprueba, Yahvé aprueba que esto sea así. Es lo que Mateo nos está diciendo, ¿no? Segundo, que esa misma institución, esos mismos sacerdotes que celebraban la Pascua, que llevaban a cabo los sacrificios, que entraban al lugar santo, al lugar santísimo, que eran los representantes sagrados de Dios en la tierra, diríamos, ¿no? Este, esta misma institución termina haciendo un trueque fenomenal, es decir, admiten al corrupto, pero rechazan a aquel que por su condición natural o su condición de accidente o por su condición que no quisieron ser ni cojos ni ciegos, terminan rechazándolos, terminan no aceptándolos. No pueden estas personas poner un pie en el templo. Vean cómo Mateo está haciendo una crítica muy poderosa al templo y a los, a los sacerdotes, a la clase sacerdotal del templo. Está haciendo una crítica muy poderosa con el actuar de Jesús, ¿no? Con su actividad. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace Mateo con esta narración? Mateo quiere decirle a su comunidad que Jesús va a invertir ese orden. Jesús no está admitiendo bajo ninguna circunstancia lo que se ha creído durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, Jesús va a invertir y por un lado va a rechazar lo admitido, es decir, la clase sacerdotal admitía a los cambistas, Jesús los rechaza, los saca, vuelca las mesas, los lleva afuera y dice, no los quiero ver más aquí adentro. Y admite lo que es rechazado. Ese es el actuar de Jesús. Por consiguiente, es decir, Jesús
admite que vengan los cojos y los ciegos al templo, cuando desde David se había instalado este dicho de que ni cojo ni templo entraría en el templo, pues ahora con Jesús, ¿verdad? Pueden entrar ellos al templo, porque el santo de los santos no va a rechazar a nadie. ¿No? Entonces, vean ustedes la importancia que tiene. Por consiguiente, el pasaje no quiere transmitir un simple testimonio de bondad y el poder de Jesús, porque dijo, ay, voy a sanar y voy a curar a los cojos, porque no es un actuar de misericordia, decir, ay, pobrecito, los voy a sanar. Tampoco es de que yo soy el Mesías y yo soy el rey y voy a destruir a todos. No. Mateo, con el actuar de Jesús, lo que pretende es darle al desprotegido, darle al excluido, darle al marginado la oportunidad de comunión, ¿no? De bendición, la oportunidad de estar en contacto con la divinidad, la oportunidad de tener relación con el templo. ¿Ok? Es muy poderoso este pasaje de los cambistas. ¿No? Jesús entonces siempre va a invertir las cosas. No siempre lo que hacen las instituciones religiosas, hermanos, deben ser llevadas a ciegas sin que uno no entienda o comprenda si forman parte del plan de Dios, ¿verdad? Porque en última instancia a veces las instituciones religiosas pasadas o presentes de cualquier denominación pueden tender a construir este tipo de situaciones. ¿No? Pueden incluso malinterpretar textos que aparecen en el libro de Levítico, voy a saltarme, como para prohibirle a una mujer que entre al templo o que vaya el sábado a la iglesia porque está menstruando. ¿Ah? Entonces, como está menstruando, es impura y por lo tanto no puede entrar al templo. O como cuando fui a una iglesia nuestra en México, donde era una iglesia muy conservadora, donde había un templete muy grande, ¿verdad? Y resulta que un día llegué y no era un día de culto, fuimos a una reunión, no fue un día de culto, y vi que una hermana estaba haciendo el aseo del templo. Y curiosamente, ¿verdad? Esta hermana, cuando llegó a la parte de limpiar lo de arriba, donde está el púlpito, donde se predica y demás, me di cuenta que ella no subía a limpiar allá, sino desde abajo con una escoba muy larga y un limpiapisos muy largo, desde abajo ella limpiaba, ¿verdad? Entonces a mí me llamó la atención como diciendo, hermana, ¿para qué la hace así? Súbase allí arriba y va a quedar más limpio. Y me dijo, no, porque a las mujeres se nos prohíbe subir a este lugar que es sagrado, que es santo. Y yo me quedé espantado por esta situación, ¿no? Entonces, no siempre las estructuras o las instituciones religiosas cumplen el propósito de Dios y por eso la crítica muy profunda que hace Mateo en esta actividad de Jesús nos ayuda a entender que es un texto revolucionario, que es una subversión de valores, es decir, hay un cambio total de paradigma que sin la ayuda del Antiguo Testamento no habríamos captado ese matiz, esa fuerza. ¿Me explico? Entonces, fíjense la importancia que tiene el Antiguo Testamento para entender al Nuevo. Bueno, en el chat alguien escribió algo, déjenme verlo. Ah, Cintia, dice que lindo. Sí, finalmente vean cómo esta comprensión nos hace entender mucho más a Jesús y a Dios, fíjense. O sea, Dios no es el que está permitiendo las cosas ni está dando permiso de nada, ¿verdad? Son las instituciones religiosas, son los hombres quienes en nombre de Dios justifican sus acciones. Entonces hay que cuidarse mucho de eso y entenderlo a la luz de la palabra. Bueno, entonces con este ejemplo de Jesús les puse y les dije, miren, para entender lo que Jesús hizo, este es un ejemplo, voy a mencionar algunos más, pero que tiene que ver con su actuar, con lo que él hizo. Bueno, ahora vamos a su mensaje, ¿verdad? Vamos a hablar eh, cómo el mensaje de Jesús tiene raíces muy profundas en la comprensión del Antiguo Testamento. Y para eso vamos a echar mano de una parábola. Recuerda, estamos usando ejemplos que
se le conoce como la parábola del grano de mostaza, ¿no? Bueno, esta es una parábola que Mateo nos la plantea, es propia de Mateo, ¿verdad? En el capítulo 13, 31, 32. Y vean lo que según Mateo nos dice que Jesús pronunció en alguna ocasión. Se parece el reinado de Dios al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Siendo la más pequeña de las semillas, cuando crece, sale por encima de las hortalizas y se hace un árbol, hasta el punto en que vienen los pájaros a anidar en sus ramas. ¿Ok? Bueno, véanlo con atención, visualicen, perdón, esta parábola que aparece en este momento, pronunciada por Jesús, ¿verdad? Otros evangelistas no recogen esta parábola, solo lo recoge Mateo y por eso se hace mucho más importante, ¿no? ¿Por qué Mateo nos plantea esta parábola? Y dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza, un hombre la siembra en su campo, la semilla es muy pequeña, pero cuando se siembra, sale primero, eh, va subiendo las hortalizas, es decir, muchas hortalizas se dan a ras de tierra, ¿no? La lechuga, etcétera. Pero luego se convierte en un árbol. Ojo, ¿eh? ¿Se convierte en qué? ¿Qué dijimos? En un árbol. Hasta el punto que en ese árbol se paran los pájaros para hacer sus nidos en sus ramas. Ahora, esta parábola, ¿qué tiene que ver con el Antiguo Testamento? Tiene que ver muchísimo. Es fácil captar la idea primaria, es decir, ¿cómo explicaríamos esta parábola de Jesús? Y la respuesta más sencilla o la más trivial, déjenme plantearlo de esa manera, es decir, bueno, cuando alguien comienza algo, pues no debe desanimarse porque todo empieza como un grano de mostaza, ¿no? Todo empieza con algo insignificante, con modestos esfuerzos para que el reino de Dios se manifieste. Y entonces sus seguidores va a ser muy pequeño, pero a la larga va a ser muy grande. Entonces siempre explicamos esta parábola diciendo, bueno, Jesús cuando vino a la tierra eligió a 12 discípulos, fueron muy pequeñitos, pero conforme avanzó el ministerio de Jesús se fue extendiendo, 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 hasta que hoy, por ejemplo, año 2025, pues somos muchos que creemos en él, ¿no? Entonces así como que el inicio fue muy, muy difícil, fue muy fuerte, pero después se convierte en un árbol, ¿verdad? Un árbol muy grande y muy frondoso como lo somos ahora. Vayamos a ver otra perspectiva mucho más profunda de esta parábola. Sin en cambio, esta parábola tiene también un matiz muy polémico que a los lectores o los oidores de la comunidad de Mateo les pegó, ¿verdad? Fue un golpe muy fuerte para ellos esta parábola. ¿Por qué? Porque es una parábola que está teñida con ironía. Jesús también sabía, ¿verdad? Medio contestar así diciendo, a ver, pónganme atención un poquitito. ¿Por qué? Porque esta parábola, queridos alumnos, no se puede entender si nosotros no conocemos al profeta Ezequiel. Y mucho me temo que la mayoría de nosotros, o todos nosotros, nunca hemos leído el libro del profeta Ezequiel. Entonces, por eso es que no lo vamos a entender. El profeta Ezequiel tiene que denunciar que el pueblo de Israel, el pueblo judío, porque recuerden que Ezequiel es un profeta del pueblo del sur, ¿verdad? Es judaíta, es sacerdote y que después se convertirá en profeta cuando se vaya al cautiverio babilónico. Pues este profeta, ¿verdad? Le anuncia al pueblo y dice, "Che, tenemos que volvernos al Señor porque si no seremos destruidos. Pueblo, por favor, atendamos la situación. Las cosas, el horno no está para bollos, dijo Ezequiel, ¿no? Y entonces, el profeta, una vez que dice esto, pues también dice,
Dios nos dará la victoria. Porque es un profeta también del exilio. Es un profeta que está viviendo en carne propia los efectos del destierro. Y entonces, en ese destierro, Ezequiel reflexiona y dice, bueno, nos metimos en este lío solitos, porque nosotros fuimos los que nos alejamos de Yahvé. Bueno, pero quédense tranquilos, Dios nos dará una victoria aplastante. Y vean lo que dice el profeta Ezequiel, y vamos a ver los paralelismos. Dice, cogeré una guía del cogollo del cedro alto y encumbrado, del vástago cimero arrancaré un esqueje y lo plantaré en un monte elevado y señero. Lo plantaré en el monte encumbrado de Israel, dice el profeta. Echará ramas, se pondrá frondoso y llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él todos los pájaros, a la sombra de su ramaje anidarán todas las aves. ¿No? Está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 y 23. Bien, este es el mensaje que el profeta le da a Israel y le dice, quédense tranquilos porque algún día seremos como ese cedro magnífico, un cedro alto, un cedro poderoso, un cedro que va a elevarse en las alturas, ¿verdad? Que será frondoso, que echará ramas, que estará en el monte más alto para que todo mundo lo vea, ¿verdad? Y entonces vendrán todos los pájaros a él, todas las aves del cielo vendrán a él, y a la sombra de su ramaje, de sus ramas, van a ser nidos todas las aves. ¿Le suena lo que dijo Ezequiel? Pues es lo mismo que dijo Jesús en esta parábola del del árbol. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos entender esta parábola? La relación entre ambos pasajes es evidente por esta metáfora vegetal. Estamos hablando de una mostaza, un grano, ¿no? Una semilla, perdón, un grano que va a producir un árbol. Y estamos hablando de un cedro, o sea, estamos hablando del mundo vegetal. Entonces, hay una relación muy fuerte entre estos dos pasajes. Y el resultado es el mismo. Las aves se anidan en las ramas de este árbol o de este cedro. Bien, ¿cómo debemos entender este pasaje? Jesús ha modificado intencionadamente el texto de Ezequiel. Lo ha cambiado, ¿verdad? Con toda la intención del mundo. Por eso, Jesús no va a comparar el reinado de Dios con un cedro. Jesús, hermanos, no tiene los aires triunfales o victorianos que tiene el profeta Ezequiel cuando le anima al pueblo a decir tranquilos porque algún día volveremos a estar en la cima del poder. Jesús no compara al magnífico cedro, frondoso, hermoso, fuerte, maravilloso, prototipo de un árbol elegante. Recuerden, hermanos, que la Biblia siempre va a alabar los cedros del Líbano, siempre, siempre. Hay muchos pasajes de los Salmos que habla acerca de los cedros, porque los cedros eran y siguen siendo árboles hermosos, majestuosos. Su madera es muy valiosa. Jesús no va a comparar el reinado de él con este aire triunfalista, sino que él va a elegir no un cedro, sino un arbusto, un árbol, ¿verdad? Un árbol que evidentemente no se va a comparar con un cedro, con modestas dimensiones y con menor apariencia. Con ello, ¿verdad? Jesús le está diciendo a sus seguidores que no se desanimen, que nuestro trabajo tiene sentido, pero no esperen los aires victorianos, no esperen los cantos triunfalistas, no echen las campanas al vuelo, no esperen cosas espectaculares, no aspiren a llegar a la cima del poder del mundo, ni para ser admirados, ni para que las personas obren en el nombre de ustedes, es decir, de los discípulos, ni de nosotros. Y entonces, evidentemente, queridos alumnos,
esta metáfora de Jesús, pues nos coloca en el plano correcto, es decir, a los cristianos nos pone los pies sobre la tierra. Parábola que hoy muchos pseudoprofetas, pseudoapóstoles, pseudopastores, pseudosalmistas, pseudoprofetisas, pseudo personajes estos que hoy conocemos, deberían, ¿verdad?, entender la parábola de la semilla de mostaza. O sea, hoy vivimos muchos cristianismos que quieren llegar a la cima, que quieren mostrarse en la montaña más alta, que quieren ser admirados, ¿verdad? Por el poder que puedan desarrollar. Pero el Evangelio de Jesús, los seguidores de Jesús, debemos ser humildes, modestos, serenos. Debemos reconocer que el único que está en la cima de la montaña, el único que es digno de ser admirado, el único que es elevado en las alturas, es el Padre y el Hijo, ¿no? Son los únicos, no nosotros. No nosotros, no la iglesia. La iglesia no es para que esté rodeada ni de poder, ni que sea millonaria, ni que reclame el diezmo en dólares a sus feligreses. No debe ser una iglesia que pretenda tener el control del mundo, ¿no es cierto? Como algunas instituciones religiosas hoy le están. La iglesia tiene que ser servidora. La iglesia tiene que lavar los pies del marginado, del pobre, del desamparado, del sidoso, de aquellas personas que sufren exclusiones sociales por sus condiciones sociales, políticas, económicas, sexuales. La iglesia tiene que lavar los pies, la iglesia tiene que ser un agente de servicio. Las ramas de la iglesia deben ser lo suficientemente fuerte para que todos los pájaros de todas las clases, ¿verdad? Sin hacer acepción de personas, la iglesia tiene que cobijar, tiene que amar, tiene que cuidar, tiene que proteger a todos, a todos. No importa su color de piel, no importa su estatura, no importa sus defectos físicos, no importa sus preferencias sexuales. La iglesia debe ser un árbol en donde todos los pájaros echen sus ramas. ¿Mm? Y de eso se trata. Entonces vean cómo Jesús coloca en la justa dimensión esta situación. ¿Ok? Ezequiel usa la imagen del cedro para simbolizar el futuro glorioso de Israel, estos aires de victoria. Pero Jesús no entiende, o sea, y no quiere entender, porque finalmente su ministerio no fue así. En muchas ocasiones vemos a Jesús que cuando querían ir por él para hacerlo famoso, él se escapaba, ¿no? Se escabullía entre la gente, se iba de noche, porque no pretendía que nadie, ¿verdad? Imagínense, el Hijo de Dios. Ahora, mucho menos nosotros. Jesús se contenta con un modesto arbusto, que es la mostaza, para simbolizar el futuro del reinado de Dios, y solo, queridos alumnos, conociendo el texto de el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, podríamos haber valorado correctamente esta hermosísima, profunda, poderosa, con una crítica muy fuerte de Jesús hacia el sistema. Así que por eso digo que quien pretenda pensar que solo el Nuevo Testamento es lo válido, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y quien pretenda que solo el Antiguo Testamento es lo válido, bueno, no vamos a entender el por qué se escriben las cosas del Antiguo Testamento si no las leemos a la luz del Nuevo. Bien, ahora pasemos, voy a cambiar de diapositiva, y ahora pasemos a la persona de Jesús. Ahora pasemos, ya vimos la actividad de Jesús, ya vimos el mensaje de Jesús, y ahora vamos a ver la persona, él como persona, cómo entenderlo a él, a Jesús, lo que él significaba o significa, pero bueno, lo digo en término pasado para ubicarnos en el texto bíblico, lo que él significaba a la luz del Antiguo Testamento. Así que vamos a ver ahora la persona de Jesús. El Evangelio de Mateo, y este es el primer ejemplo que vamos a mencionar,
El Evangelio de Mateo es un evangelio, ya ustedes algún día van a tener evangelios sinópticos y voy a explicar qué son las comunidades mateanas, las comunidades lucanas, las comunidades marcanas, las comunidades juaninas, ¿ok? Ya se los voy a explicar. Así que la comunidad de Mateo, a quien el autor del Evangelio de Mateo escribe, se dirige a cristianos que conocen muy bien el judaísmo. Son cristianos que conocen a la perfección todas las historias del Antiguo Testamento y el valor teológico que tienen estas historias. Una historia muy poderosa de un personaje muy poderoso en la conciencia judía es Moisés, ¿no? Moisés, hermanos, se convirtió en el prototipo de la Torá, ¿no? De la ley. Todo el Pentateuco, incluso la tradición vino arrastrando la figura de Moisés como que él fue el autor de el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces Moisés, durante el paso de los años en el judaísmo, adquirió un nombre que nadie podía hablar en contra de Moisés, salvo eh, que si lo hiciera tenía que o morir, o ser apedreado, o ser acusado de blasfemia. O sea, era intocable Moisés, ¿no? Y nadie podía compararse con Moisés bajo ninguna circunstancia. Es decir, Moisés era el top de lo top, ¿no? Nadie podía ir más allá. Mateo hace, hermanos, lo impensable en un concepto del modelo del judaísmo, porque va a presentar a Jesús como un segundo Moisés, es decir, le dice a los cristianos que conocían todas las cuestiones judías, le dicen, hey, paren un poco. Moisés sí fue un personajazo, pero yo les vengo a presentar otro personajazo, pero ¿qué creen? Es mucho más grande que Moisés. No, ¿cómo? Eso no puede ser. No es posible que alguien sea mayor que Moisés, ¿no? Y solamente recordando algunos pasajes del Antiguo Testamento vamos a entender este concepto que Mateo quería decirle a su comunidad. Jesús es mucho, muy superior a Moisés. Veamos cómo. Comenzaremos con un episodio muy conocido que se le llama La Matanza de los Niños Inocentes, un relato que aparece en el Evangelio de Mateo. No lo voy a, no lo voy a explicar ahora, pero eh, es un relato muy fuerte, es un relato muy cruel. Matar a niños inocentes a cualquier época, en cualquier lugar del mundo, despertaría las condenas más terroríficas, ¿verdad? Más implacables de la comunidad internacional si se superó una matanza de que a alguien se le ocurriera matar a niños menos de 2 años. O sea, sería una conmoción, mundial. Bueno, este pasaje para la mayoría de los que leemos viene porque resulta que Herodes estaba medio mal. Herodes era una persona bipolar, diríamos hoy, ¿verdad? Una persona muy cruel en algunas partes y muy, muy proactivo en otras. Pero bueno, no nos vamos a meter en esto porque cuando veamos el Evangelio de Mateo explicaremos un poco este texto. Lo que sí sabemos es que Herodes era muy sanguinario, era un tipo cruel, mandó a matar a sus hijos y a su mujer, imagínense. O sea, no era una blanca paloma. El historiador judío Flavio Josefo cuenta numerosos detalles de su crueldad y de su miedo obsesivo a perder el trono. Por eso es que mandó a matar a sus hijos porque pensaba que sus hijos querían quedarse con su trono. Eso no está a discusión. Evidentemente, Herodes era terriblemente cruel. Sin embargo, ¿verdad? Es poco probable, no lo voy a negar o no lo vamos a negar de manera tajante como un hecho histórico, pero es poco probable que esa situación se haya tenido efecto o se haya realizado. ¿Por qué? En primera, porque un evento de esta naturaleza, ¿verdad? Que como dije, en cualquier época y en cualquier momento causaría una conmoción mundial. Otras fuentes históricas hubiesen registrado eso, pero no hay ninguna otra fuente. O sea, no tenemos datos ni bíblicos ni extrabíblicos de esta matanza, ¿no? Incluso esta matanza de los niños
No la menciona ni Marcos, ni Lucas, mucho menos Juan, Pablo tampoco, ningún autor bíblico va a mencionar este hecho, ¿no? De la matanza. Sobre todo tomando en cuenta que se sitúa en un lugar tan importante como lo era Belén, ¿no? Muy cerca de la ciudad santa de Jerusalén. Si no mal recuerdo, estábamos a 11 kilómetros, ¿no? 11, 12 kilómetros de Jerusalén, de Belén. Recuerden, hermanos, que era la patria del rey David. Ahí será como que lo anunciado, ¿no? Así que casi sin duda se trata de una historia que Mateo elabora con un propósito, no por capricho. Mateo no está mintiendo. Mateo está elaborando un relato con la única intención de presentar a Jesús como un nuevo Moisés, ¿no? Ahora, no podemos descartar del todo, ¿no?, que no haya sucedido históricamente. Les estoy dando los argumentos por los cuales pensaríamos que no fue un hecho histórico, porque nadie más lo cuenta. Y ante un hecho tan terrible, pues no hay otras fuentes que narren al respecto. Ahora, pero pudo haber pasado, ¿no? No nos vamos a enfrascar en eso. Haya sucedido o no haya sucedido, Mateo utiliza esta narración de la matanza de los niños porque no sé si se les recuerda que de esta misma forma inicia el nacimiento de Moisés. Ya desde el comienzo, cuando Mateo narra esta historia, va a comenzar dándonos a conocer la semejanza que hay entre Moisés y Jesús. Fíjense, en el caso de Moisés, Moisés está en Egipto. Es el único niño que escapa a la absurda persecución de un rey, en este caso, Faraón. Es el único niño que se escapa. Todos los demás son asesinados, ¿no? Según el relato del Éxodo. Son asesinados los niños. Y Jesús es lo mismo. Jesús es el único niño que escapa a la matanza decretada por otro rey, ¿no? Y que es llevado nada más y nada menos que a Egipto, ¿no? Egipto. ¿Le suena? Ok. Bien. Con esto, el lector del Evangelio, la comunidad de Mateo, tiene el comienzo de la clave de la lectura de este pasaje. Jesús, al igual que Moisés, llevará una obra semejante. Moisés nació para liberar a un pueblo. Jesús nace para dar salvación a todos los pueblos de la tierra. Y esto es lo más importante, sea o no que haya sucedido la matanza de los niños inocentes. Lo importante es que, al igual que Moisés es el precursor de la ley y que en Moisés estarán los mandamientos de Yahvé, Jesús también implementará sus nuevos mandamientos. Jesús dirá, un nuevo mandamiento os doy. Jesús dirá, habéis dicho de parte de los antiguos. Ahora yo les digo esto, lo otro y aquello. Jesús viene a inaugurar una nueva etapa de liberación, de rescate, de darse por un pueblo, como lo hizo Moisés. Así que hoy Jesús va a superar a Moisés, ¿no es cierto? Porque Moisés será un asesino. Moisés saldrá de Egipto con las manos manchadas de sangre. Jesús irá a Jerusalén para que otros se manchen las manos de su sangre. Serán otros quienes lo maten, serán otros quienes lo crucifiquen. Y entonces esto es maravillosísimo. ¿Por qué? Porque el nuevo Moisés, llamado Jesús, ¿verdad? Será mucho más fuerte, mucho más grande y mucho más poderoso que Moisés. Nosotros esto no lo entenderíamos, no entenderíamos este paralelismo de la matanza de los niños y lo que quiere mostrarnos Mateo principalmente, porque insisto, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan nos plantean esto, lo que tiene que ver con la persona de Moisés, porque es el único personaje en el Antiguo Testamento que nace bajo las mismas circunstancias. Ujú. Hay otro momento, vean cómo Mateo no se queda ahí y Mateo va mal, Mateo quiere pegar fuerte en la mentalidad del judaísmo para mostrar a Jesús mucho, mucho más grande que Moisés. Y tiene que ver con el Sermón del Monte, ¿verdad? Un sermón maravillosísimo que está en el capítulo 5, que empieza del 5 al 7
el famoso Sermón de la Montaña, maravilloso él, y entonces Jesús va a programar un discurso de enseñanza. Pero vamos a encontrar los paralelismos. ¿Quién también sube a una montaña para conocer la voluntad de Dios? Pues Moisés. Moisés es el único que sube a una montaña y en esa montaña se le muestra a Dios. ¿No? O su gloria, o su voz, o su manifestación. Pero es en el Sinaí donde Moisés va a tener un encuentro muy fuerte, porque es, según el libro del Éxodo, en el lugar donde Dios le va a entregar a Moisés las tablas de la ley, donde estarán contenidas la ley moral o la voluntad moral de Dios, y que este Moisés tiene que transmitirla al pueblo de Israel. ¿Quién también subió a una montaña, según Mateo? Pues Jesús también. Si ustedes leen el capítulo 5, vean claramente, hermanos, lo poderoso que es el versículo 1. Solo que nosotros, este versiculito que parece ser tan inofensivo y tan como si fuera una introducción, pues aquí está el mensaje poderosísimo. Capítulo 5, versículo 1 de Mateo dice, viendo la multitud, subió al monte. ¿Por qué sube al monte? ¿Por qué sube al monte? Jesús, pregúntense, ¿pudo haber dado su mensaje como en otros lugares? ¿No? Qué sé yo, en los pueblos, en las plazoletas principales, a la orilla del mar de Galilea, cualquier cosa. Pero Mateo es claro y enfático y dice, subió al monte, subió a la montaña. Ahora, si nosotros pensáramos que esto es posible, bueno, tendríamos algunas cosas que explicar. ¿Por qué? Porque evidentemente las montañas ni son planas, ni son llanas. Las montañas siempre tienen cañadas, tienen hondanadas, son irregulares en su composición. Evidentemente hoy necesitaríamos un gran equipo de música, de audio para que se escuchara, ¿no? Bueno, más que pensar, queridos alumnos, que este relato es histórico, diríamos, es un relato teológico, evidentemente, porque la montaña, bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Y entonces dice, subió a la montaña y sentándose, perdón, me salí de la cámara porque la vida estaba allá, sentándose. Estaba cansado el Señor. ¿No era mejor decirlo de pie? ¿No? A todos nos pasa. Preferimos estar de pie como para ver a la gente y que la gente mejor nos escuche, pero acá dice que Mateo que Jesús se sienta. Mm. ¿Por qué se sienta el Señor? ¿Por qué se sienta? La pregunta sería, ¿estaba cansado? ¿Era mejor? ¿Los maestros daban mejor así sus clases? Interesante. Y luego dice, vinieron a él sus discípulos. A ver, para un poco. ¿No se entiende que Jesús siempre los discípulos estaban con él? Sí, pero Mateo es muy cuidadoso con esto porque ya en este primer versículo ya está diciendo todo. Dice, se le acercaron sus discípulos y entonces él toma la palabra y les empieza a enseñar, dice el versículo 2. Dice el versículo 2 y abriendo su boca les enseñaba, les daba instrucción. Bien, ¿qué aprendemos acá? Para comprender la novedad que esto nos presupone, ¿no? Habría que recordar lo que Dios le dijo a Moisés en el Sinaí. Vamos a ver qué pasó en el Sinaí con Moisés. Recuerden, Mateo quiere mostrar a Jesús, la persona de Jesús, muy grande, mucho más grande que Moisés. Entonces, vamos a ver qué pasó en el Sinaí. Y dice el libro del Éxodo 19, del 2 al 21, lo siguiente. Traza un límite alrededor. ¿De dónde? Pues de la montaña sagrada, ¿no? Horeb, que a veces la Biblia la llama también Horeb. Y avisa, fíjense, traza un límite y avisa al pueblo que es cuidadito con que quiera subir al monte o acercarse siquiera a la falda de la montaña.
Evidentemente, hermano, la falda es muy grande, es muy amplia, ¿no es cierto? No sabemos, evidentemente Moisés no se puso a trazar un límite en toda la falda de una montaña. Imagínense cuánto tiempo tardaría, cómo trazaría la falda de una montaña. Son relatos teológicos muy profundos. Traza un límite y que nadie se le ocurra ni subir ni acercarse, porque el que se acerque, solo el que se acerque, morirá. Es reo de muerte. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos y una nube espesa en el monte, y el pueblo se echó a temblar en el campamento. Imagínense todo ese esplendor de epifanía o teofanía, como ya lo expliqué, ¿no? Que es una manifestación sobrenatural de la presencia de Dios. Pues evidentemente al pueblo le dio mucho temor. El monte Sinaí era toda una humareda, porque el Señor bajó a él con fuego, se alzaba el humo como de un horno y toda la montaña temblaba. El Señor bajó a la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cumbre. Cuando éste subió, el Señor le dijo. Bien, eso ese es el texto. Esa es la experiencia que tiene Moisés, es la experiencia que tiene el pueblo. Nadie puede acercarse a la montaña. La manifestación de Dios causa en el pueblo estupor, ¿verdad? Causa en el pueblo temor por lo que están viendo y sobre todo, pues la sentencia de que si alguien por curiosidad quisiera tocar el límite sagrado de la montaña, pues iba a morir, ¿ah? Era reo de muerte. Entonces, Moisés sube a la montaña porque ¿quién lo llama? Dios lo llama. Dios llama a Moisés. No es que Moisés suba por sí solo, Dios lo llama. Y cuando Moisés sube, entonces Dios habla. Yahvé pronuncia palabra y viene todo lo que nosotros sabemos. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pasaje del Sermón de la Montaña de Mateo 5? Pues hay contrastes profundísimos entre las dos escenas, ¿ah? Y por eso Mateo dice que Jesús es un Moisés superior. ¿Por qué? Porque Jesús sube a la montaña. Recuerden que las montañas en el Antiguo Testamento, hermanos, era la morada de los dioses. Las mayores revelaciones de Dios se hacen en las montañas, ¿verdad? En las montañas. Alzaré mis ojos a las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dijo el salmista, ¿no? El Sinaí se hace en una montaña. Cueva de Oreb se hace en una montaña con Elías. La transfiguración de Jesús se hace en una montaña. Y el sermón más importante, ético del cristianismo, se da en una montaña, en el capítulo 5 de Mateo que estamos viendo. Entonces, ahora en esta subida que tiene Jesús a la montaña, no hay miedo. No hay un mundo de miedo, no hay relámpagos, no hay fuego, no hay una sentencia de que nadie se le acerca a Jesús. Nadie está trazando un límite a la montaña donde Jesús se ha sentado como maestro, ¿no? Mateo dice que todo lo contrario, hay libertad y sus discípulos suben a él sin que Jesús los invite. O sea, Jesús no dice, bueno, vengan conmigo. Ellos suben, cosa que no sucedió con Moisés. Moisés no sube a la montaña hasta que Dios no se lo indica. En este caso, los discípulos suben y nadie se muere, nadie es reo de muerte, ¿no? Y por eso Jesús no precisa esperar que Dios le hable, como Moisés. Moisés sube a la montaña y está quieto. El que habla es Yahvé, pero en este caso el que habla es Jesús. Jesús toma la palabra y comienza a enseñar, por eso se sienta, porque Él es el maestro, ¿verdad? El maestro. Con esa autoridad suprema, al final se le reconocerá por parte de la multitud. Cuando Jesús termina estas palabras, el Evangelio de Mateo termina diciendo en el capítulo 7, versículos 28 y 29, diciendo, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces ya no es Moisés el que tiene todo el crédito, ¿no? Ahora es Jesús quien enseña
una nueva ley, una nueva forma de comprensión, de amar a los enemigos, ¿no? De honrar a Dios, de la fidelidad, de las bienaventuranzas, de no afanarte por el día de mañana, etcétera. Entonces, cuando Jesús sube a la montaña, ya no hay miedo, ya no hay temblor. Ahora la gente hay admiración. Ahora en la gente hay sorpresa. Ahora la gente dice, wow, hemos escuchado palabras tan profundas con tanta autoridad que ni siquiera los fariseos hablaban así. ¿Cómo habríamos entendido este pasaje del Sermón de la Montaña? Pues evidentemente teniendo el paralelismo y la intención que tiene Mateo de mostrarnos a Jesús como un nuevo Moisés. Así que este contraste entre Jesús y Moisés ayuda a comprender la dura polémica. Vamos a ver un último ejemplo sobre la persona de Jesús. Cuando en la comunidad juanina, ¿verdad? Hay esta discusión entre Moisés y Jesús. Bueno, hay una polémica que aparece en el Evangelio de Juan, que muchos de nosotros la pasamos desapercibida porque no la entendemos, pero ahora la vamos a entender. Dice el prólogo, es decir, el primer capítulo del Evangelio de Juan, manifiesta esta polémica que había entre Jesús y Moisés. Y dice Juan 1, 17 y 18, porque la ley se dio por medio de Moisés. El amor y la lealtad se hicieron realidad en Jesús el Mesías. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es el Hijo único que es Dios y está al lado del Padre quien nos lo ha explicado. Entonces vean cómo había un problema en la comunidad juanina para tratar de entender quién era más grande, si Moisés o Jesús. Entonces, el autor del Evangelio de Juan evidentemente hace ¿cómo es? Aclara con todas sus letras lo que es uno y lo que es el otro. Expliquémoslo. Juan, el autor, va a contraponer la ley. ¿Quién representaba la ley? Pues Moisés, ¿verdad? Eso lo vamos a ver todo en el Antiguo Testamento. Moisés va a representar. Es más, si ustedes por curiosidad quieren saber con qué cierra el Antiguo Testamento, bueno, vayan a Malaquías en el último capítulo y en el último versículo y se van a dar cuenta que el Antiguo Testamento cierra con la persona de Moisés y de Elías. Entonces, Moisés representaba la ley, ¿verdad? Pero Jesús representaba el amor y la lealtad. Estos dos términos, ¿verdad? Que en hebreo ahí lo pueden leer, designan en el Antiguo Testamento, pues, la esencia íntima de Dios. ¿Se acuerdan cómo se autodefinía Dios? ¿No? Tierno, fiel, misericordioso, cariñoso, ¿no? Bondadoso. Bueno, es eso. Moisés solo puede transmitir algo externo, que fue la revelación que Dios le concedió. O sea, Moisés solamente puede decir lo que él recibió, ¿verdad? Porque Moisés solamente fue un portavoz, un vocero. Sin en cambio, Jesús va a encarnar lo más íntimo de Dios porque Él es Dios. El evangelista dijo, a Dios lo ha visto nunca, ni siquiera Moisés, ni siquiera nadie, ¿verdad? Entonces, Moisés solamente se quedó en los límites de la montaña. El que está en la montaña es Jesús, ¿verdad? Es Jesús. Así que se trata de una clara referencia al episodio del Sinaí, cuando Moisés le pide a Dios ver su rostro y Dios le se lo niega y le dice, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verlo y quedar con vida. Es decir, este texto no tiene que ver con aspectos ah, físicos. Dios no tiene un rostro, ¿verdad? Porque nos meteríamos en graves complicaciones si pensáramos que Dios tiene una cara, tiene un rostro. Las peores complicaciones es decir, bueno, ¿de qué color es su cara? ¿No? Sus ojos son grandes, son chicos,
sus pestañas son rizadas o son cortas, sus labios son gruesos o delgados o finos o la nariz es ancha, nos meteríamos en un problemón, ¿verdad? Porque no está hablando de cuestiones físicas, está hablando de cuestiones teológicas, la esencia de Dios. A Dios nadie lo puede conocer, queridos hermanos. A Dios nadie lo puede encerrar en sus conceptos ni teológicos ni nada por el estilo. Pero Jesús sí lo conoce, porque Él es Dios, ¿no? Jesús, el único Hijo que está al lado del Padre, nos puede explicar perfectamente quién es Dios. Entonces, esta comparación de Moisés y la ley y Jesús como símbolos de amor y de lealtad eh, parten en dos y diciendo, Moisés se quedó allí, ¿verdad? Fue un gran personaje, Dios le mostró muchas cosas, pero él no supo toda lo que Dios significaba, pero no pudo ver su rostro, ¿no? Pero Jesús sí, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo amado, Jesús es el que nos comparte su enseñanza y su explicación. Bueno, es así entonces, queridos alumnos, que hemos llegado al final de esta travesía, en esta unidad temática que pretendió en toda circunstancia poner a ustedes las dudas correctas, tal vez no las respuestas, pero sí las dudas correctas, pintar a ustedes algunos caminos de posibles soluciones o de posibles interpretaciones, pero en esencia, la intención que tuvo esta clase, esta unidad temática, es mostrarles a ustedes que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es revelación de Dios que tiene un fondo teológico muy profundo, donde se revela un Dios que es, ¿verdad? No el que los autores bíblicos a veces, por su propia personalidad, quisieron mostrarnos, sino toda la evidencia de Dios en el Antiguo Testamento nos muestra que Dios es un Dios que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero que hace misericordia a millares, ¿verdad? Es un Dios que ama sin condición. Muy bien, pues hasta aquí alguna pregunta antes de pasar a otro tema. Todavía tenemos un poquito de tiempo y lo quiero aprovechar porque ya nada más tenemos esta clase y la otra. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer nuestros hermanos que están en clase presencial? Sí, Erlet, Sí, adelante, por favor. bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, me llama mucho la atención porque en este momento pienso en que así nos enseñaron a nosotros la historia, ¿cierto? Algo, digamos, solamente, por ejemplo, aquí en Colombia, cómo fue la historia colombiana, pero no hay una eh, unión con la historia, con lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿cierto? En nuestra tierra. Y pensaba en ese hecho porque así nos pasa con con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vemos como si fuera seccionada. Mm, Esto fue en tal momento. ¿Qué relación tiene con lo que pasó ahorita? ¿Mm? No sabemos, si no podemos determinarlo, pero con estos ejemplos que su merced nos comparte hoy, hay una línea del tiempo, o sea, no hay algo que se parta, ¿sí? Hay algo que viene unido. Y aún más eso me hace entender que como el Señor es ese Dios de providencia, ¿no? Que tiene cuidado desde el principio, ahora y hasta la eternidad, ¿no? ujú. El mismo siempre, siempre cuidándonos. Y al entender eso, entonces digo, wow, todo se une, no son hilos, no son pedazos de historias, no son, no, un momento aquí, un momento allá, sino va todo en una línea que el Señor va trazando y se va uniendo, como lo que sucedió acá, ay, mire, esto pasó por esto, tiene este principio, va para allá, no es algo desconectado, y eso es muy interesante, hermano, gracias. Gracias a vos, Arlet. Lo que comentas es tal cual.
El grave problema que hemos tenido en la enseñanza de la Biblia es eso, ¿no? Como diciendo, bueno, acá termina el Antiguo Testamento, listo, ahí quedó. ¿Qué fue? No sabemos. Bueno, ahora inicia el Nuevo Testamento y como si fuera algo nuevo, algo que no tiene conexión ni relación. La verdad es que no. Y lo vamos a ir viendo. Ahorita solamente estamos viendo las introducciones, ¿no? Pero en la medida en que ustedes vayan caminando en esto, van a ir conectando más de la cuenta. Van a decir, no te puedo creer. Yo nunca pensé que esta historia, que puede sonar jocosa, folclórica, alegre, etcétera, no tuviera una fuerte relación con, con las cosas que hay, ¿no es cierto? La verdad es que ah, hay muchas cosas. No las voy a explicar ahora si no nos va a salir, pero lo que vos dijiste tiene toda la razón. Nada está desconectado y se van a dar cuenta que estamos más conectados que nunca. Por eso la palabra de Dios es una, ¿no? Gracias, Arlet. Dani, Pasa, hermanos. No, paz, pues Dani. viendo todo lo que nos enseña el hermano, realmente uno se da cuenta que solo tenemos conocimiento o fragmentos de conocimiento de Dios, ¿no? Y pues así sean fragmentos, pues es asombroso, ¿no? El ver como todo lo que es Dios, ¿no? Realmente, viéndolo pues en profundidad, ¿no? No como leer un libro más que a veces hacemos, ¿no? Sino viendo esa grandeza y me lleva a pensar lo que decía el hermano, ¿no? Que nosotros como iglesias, ¿no? No digo iglesia nosotros séptimo día, sino iglesia en general, nos hemos estado matando ahí y peleando por encajar a Dios en un pensamiento humano y cuando realmente no lo podemos hacer, el solo hecho de encajarlo ya dejaría de ser Dios. Si lo encajamos en un pensamiento o en una explicación. Y es triste porque uno dice tanto tiempo, tantas iglesias divididas y discutiendo por eso y a la final Dios, es un, ni siquiera decir que es humano, es un ser que trasciende nuestra mente, nuestro pensamiento y no le podamos explicar por más que lo intentáramos. Entonces yo pienso que es más centrarnos en lo que dice el hermano, ¿no? Conocer lo que es visible de Dios, que en este caso es Jesús. Es Jesús, es lo que yo pues concluiría de lo que hemos visto hasta el momento. Realmente Dios es ese Jesús. Es lo que nos muestra de ese Dios Ujú, inalcanzable o inescrutable para nuestra mente limitada. ujú. Sí, sí, Dani, muchas gracias. Me parece que lo que vos decís tiene toda la razón del mundo. Yo creo que hoy seguimos teniendo el complejo, los seres humanos de Moisés, y hoy seguimos diciéndole a Dios, muéstranos tu rostro, ¿no? Queremos verte, queremos conocerte, queremos atraparte. Y la respuesta seguirá siendo la misma, ¿no? No verás mi rostro. Y yo bendigo a Dios por ello, porque a ver, no lo podríamos comprender. Creo que para eso la eternidad estaría destinada un poco para eso. Creería yo, ¿no? Tampoco sé qué va a pasar en la eternidad, pero eh, hoy yo creo que esta hermosa ventana que tenemos en la palabra de Dios nos hace comprender desde nuestras realidades lo que sí es Dios. Eso sí, ¿no? Lo que sí es Dios y es nuestro deber descubrirlo, ¿verdad? Eh, ir un poco más allá de lo que hemos pensado y descubrir que pueden suceder, que hay otras cosas todavía que seguir descubriendo de Dios desde nuestra realidad, ¿eh? Nunca pensar que lo que vamos a descubrir de Dios será sobrenatural y será eterno, porque pues no, nosotros somos finitos y somos temporales, pero sí seguiremos descubriendo a Dios y seguiremos aprendiendo de Dios desde nuestra realidad. Y ese es el deber que todo cristiano y estudiante de la Biblia debería desarrollar. ¿Ok? Así que no creo que no vamos a ver el rostro de Dios. En ese sentido, estoy hablando
en ese sentido. Ya después hay otros salmos que dicen busquen el rostro de Dios, pero eso ya tiene que ver más con aspectos de buscar a Dios, no de pretender eh, atraparlo, ¿no? Bueno, si ustedes me regalan unos minutitos, quisiera adelantar algo de la siguiente unidad temática, ¿verdad? No les voy a robar porque nada más quiero ver un solo personaje, porque la siguiente unidad temática tiene que ver ahora con los profetas. Los profetas, hermanos, la sección más amplia que tenemos del Antiguo Testamento es una sección que abarca más de las tres cuartas partes del Antiguo Testamento. Es el corazón, ¿verdad?, que late en esta literatura antigua. La palabra de los profetas es una palabra muy importante, muy profunda, que nos enseña a seguir conociendo a Dios. Evidentemente, en esta introducción no hablaré de todos los profetas, solamente quiero referirme a 5 grandes profetas, los más, a ver, voy a decir una palabra incorrecta, espero que se entienda, los más importantes, este, importantes para la clase, no para el texto. Todos los profetas son importantes, ¿eh? Así sea Ezequiel, por ejemplo, que es un profeta que escribió muchísimo, muchísimo, o Jeremías, que escribió un libro enorme, o Abdías, que escribió así 5 líneas. Son importantes, tienen la misma importancia. Pero solo para la clase quiero mencionar estos, ¿verdad? Bueno, sí, 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 Dani, sí, no te preocupes. Si después puedes ver la grabación, te lo agradecería. Bueno, voy a compartir, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Bien, no van a ser tantos minutos porque no voy a abarcar a todos los profetas. Y entonces, quisiera hacer esto, hermanos, para que la última clase que tengamos el miércoles podamos terminar bien. Así que bueno, quiero acabar las unidades temáticas. Bien, el mensaje de los profetas que vamos a ver tiene que ver más con la reflexión teológica sobre uno de los aspectos de Dios. Por eso elegí a estos profetas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la misericordia de Dios en la vida de los profetas? Tiene que ver mucho. Entonces, los profetas nos van a enseñar sobre quién es Dios en cuanto a su sentido de amor y de misericordia. El primero de ellos es el profeta Amós, ¿verdad? El profeta Amós es, ah, es un pastor, ¿verdad? Un pastor de ovejas, oriundo del relativamente pobre y retrasado reino del sur, porque recuerden que el reino del norte era un reino muy poderoso, que es enviado al reino del norte. Amós es un profeta que va a predicar al reino del norte, en un apogeo en su breve periodo febril de prosperidad durante el reinado de Jeroboam II. Cuando Amós llega al reino del norte, con su capital en Samaria, observa los efectos extrambóticos de lujo, de riqueza, de mucha plata, porque era un reino que prosperaba, que tras la fachada de su prosperidad económica, ¿no?, que era un reino muy, muy fuerte, estamos hablando del reino del norte, los israelitas, había una decadencia social, ¿no? Todo el tejido social estaba podrido. La sociedad estaba entonces pervertida de sensualidad, de injusticias, de opresión al pobre, y todo esto, pues evidentemente era una grave ofensa a Dios. A Dios no le molestaba ya que el pueblo sacrificara a ídolos falsos, sino más bien que maltratara al pobre, al indefenso, ¿no? Que fuera injusto. El israelita ordinario se sentía indudablemente orgulloso de pertenecer a una super religión, a una super nación religiosa. Todos los que habitaban el reino del norte se sentían orgullosos de eso, que gozaban de una insólita prosperidad como justo premio a su piedad, como decían, bueno, nosotros somos ricos porque somos buenos con Dios, entonces por eso Dios nos ha bendecido. Ellos asumían que su prosperidad venía por parte de la bendición de Dios. Sin en cambio, el gran profeta Amós, un
profetazo, diríamos, ¿verdad? Va a juzgar la acción del pueblo con otros criterios y les va a decir algunas verdades en su cara que no les va a gustar. Y entonces, él va a decir una oración que está en el capítulo 1, versículos del 2, del capítulo 1, versículo 3 al capítulo 2, versículo 16. Y entonces, en esta larga oración que va a presentar el profeta Amós, que ustedes pueden leerlo en su Biblia después, va a presentar una lista negra de muchos pueblos que rodeaban a Israel, al reino del norte, y los va a estigmatizar por sus delitos, es decir, los va a señalar por los delitos que ellos habían cometido. Por ejemplo, miren, Amós dice que los sirios, los que viven en la región de Siria, serán castigados porque hicieron una matanza despiadada. Los filisteos van a ser castigados por haber actuado en favor de Edom. No voy a explicar ahora todos los contextos, hermanos, solo porque actuó en favor de Edom. Los fenicios van a ser castigados por haber roto un pacto, un compromiso, un tratado. Los edomitas van a ser castigados por no haber atacado a su pueblo hermano y amigo. Los amonitas serán castigados por haber dado muerte a mujeres y niños en una brutal guerra de agresión. Los moabitas van a ser castigados por haber ultrajado bárbaramente el cadáver del rey vencido de Edom. Casi podemos escuchar cuando el profeta Amós pronuncia esto, un aplauso de todos los israelitas diciendo, vaya, hasta que por fin Dios va a hacer justicia con estos criminales de guerra, ¿verdad? Por lo tanto, todos los castigos que Dios le imponga a los sirios, a los filisteos, a los fenicios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas, bien merecido se lo tienen. Entonces, hasta ahí dijeron, wow, bueno, listo, nosotros somos los mejores. Sin en cambio, la sonrisa les duró muy poco a los israelitas y su semblante decayó porque el discurso de Amós, perdón, toma un giro inesperado. Y entonces dice, por 3 crímenes de Israel y por 4 no apartaré mi castigo. Porque venden al justo por dinero. Fíjense lo que hacían los israelitas. ¿Ah? Vendían a la gente que no tenía forma de defenderse y la terminaban vendiendo como esclavo, diciendo, bueno, mira, este no sirve para nada, te lo vendo, de algo te ha de servir, ¿no? Al pobre lo vendían por un par de sandalias, un par de hojotas. O sea, imagínense lo que valía una persona para esa gente. Pues no valía absolutamente nada. Pisan la cabeza del débil en el polvo, tuercen el camino del humilde. O sea, son terribles ustedes. Ni siquiera los amonitas, los filisteos y demás son capaces porque de que esto vaya a ser, ¿no? Las llama vacas gordas de Basán a las mujeres de Israel, ¿no? Que eran mujeres obesas porque comían y se vestían lujosamente y las insulta terriblemente. Yo creo que Amós hoy iría a juicio, ¿verdad? En esto del feminismo y del machismo y de no sé qué, se iría a juicio. Bueno, esto era Israel. Israel estaba haciendo fortuna a costa de la dignidad de los más desprotegidos. En una palabra, ser el pueblo de Dios significa tener una especial responsabilidad más que disfrutar unos privilegios especiales. Israel es bendecido. Dios lo llamó no para que se hiciera rico, sino para que bendijera a los suyos, para que abriera sus brazos. Y entonces en el capítulo 3, versículo 2. Amós dice, solo os conocí a vosotros entre todas las familias de la tierra, por eso castigaré todas tus culpas. Es decir, por algo te elegí, hermano, por algo te elegí, por algo sos mi pueblo, por algo sos mi hijo amado, ¿no es cierto? Pero has defraudado este honor, has defraudado esta elección. Yo pude haber elegido a los filisteos, a los amorreos, a los moabitas como mi pueblo, pero os elegí a vosotros. Y como ustedes no honraron esto, ¿verdad? Entonces tendré que castigarlos, porque sus acciones son repugnantes, porque el vender a las personas por eso es de verdad deslenable, ¿no? Y entonces la observancia religiosa
no significa nada ante la verdad de que en un mundo gobernado por un Dios vivo y justo, un pecado nacional va a acarrear un desastre nacional. Esta gente, hermanos, que hizo todo esto, trajo la consecuencia de que hicieran mal, los reyes del norte hicieran malas alianzas con las potencias extranjeras que minimizaron la fuerza de los asirios y por esa tontería de los gobernantes, el pueblo fue arrasado, porque el pueblo y los gobernantes habían sido seducidos por los placeres, por las injusticias, ¿no? Los que mantenían como un artículo de fe que en el día del Señor, Israel, por ser el pueblo de Dios, triunfaría sobre todos sus enemigos, vivían en felicidad ilusoria, es decir, Dios no iba a darle una victoria a Israel cuando éste se estaba comportando de una manera terrible. El objetivo del plan divino no era la victoria de Israel, sino la victoria del derecho. Dios nunca va a pasar por alto, queridos hermanos, la justicia, por más que nos ame, ¿verdad? Es la tercera y cuarta generación, por supuesto. Si Dios castiga tercera y cuarta generación es porque su santa justicia así lo permite. Entonces, Dios no tenía la intención de decir a Israel, está bien, les voy a dar la victoria porque se lo merecen. No, ustedes están siendo castigados por su propio actuar, ¿no? Entonces, la justicia tiene que prevalecer. Yo no puedo ser injusto, dijo Dios, como ustedes lo son. Yo no me puedo hacer de la vista gorda como ustedes lo son. No los voy a vender a ustedes por un par de sandalias como ustedes están vendiendo a su hermano. Por eso Amós en el capítulo 5 versículo 18 dice, ay de los que desean el día del Señor. Ese día no va a venir, quédense re tranquilos. ¿Por qué? Porque no han honrado. No es Dios quien falló, es el pueblo. ¿Qué entendéis por el día del Señor? Le pregunta Amós a Israel, ¿no? Cuando escuchan este largo discurso. Y entonces, para Amós dice, lo que ustedes pensaban que iba a ser luz, va a ser oscuridad. Y entonces por eso es que en el 721 los asirios vienen y destruyen al pueblo de Israel. De momento todo parece ir bien. Parece ser que no le hicieron mucho caso al profeta. Vos estás mal. Pero el profeta conocía a fondo la gravedad que estaba sucediendo internacionalmente, ¿no? Aún estaban lejos los nubarrones de la agresión asiria, por eso la gente se confió y dijo, ah, este nos está cuenteando, ¿verdad? Pero tarde que temprano llegaría y vendría el juicio de Dios sobre el pueblo rebelde, porque nadie se escapa al juicio de Dios, eso sí. Ya entendimos que por un momento el Señor nos abandona, su ira, se esconde su rostro por su ira, pero después vuelve, pero ese abandono no es porque Él quiere, es porque nosotros lo hemos permitido. Así que solo había una cosa capaz de impedir todavía la calamidad. Fíjense, este es el Dios que muestra misericordia. Dios les da una oportunidad al pueblo. Dicen, bueno, ok, a ver, ustedes tienen que ser castigados, sí o sí, porque están haciendo mal. Entonces, tienen que revertir sus injusticias y hacer lo justo, lo que es correcto. ¿Qué le pidió Dios al pueblo? Aborrezcan el mal. Dense cuenta que están haciendo mal. Renuncien a esas injusticias, a esas prebendas que están haciendo, ¿no es cierto? Y empiecen a amar el bien, lo correcto, lo justo. Estableced el juicio en la puerta, hagan las cosas correctas, no sobornen a los jueces, no den plata para que el fallo salga a su favor, hagan que la justicia se haga presente. Y dice el profeta Amós, quizá el Señor, el Dios de las huestes, tenga piedad del resto de José, es decir, del reino del norte, de Efraín, de Manasés, los hijos de José, que se refería, es una referencia al pueblo del norte. Hagan eso y Dios tendrá piedad, Dios tendrá misericordia, porque Él hace misericordia a los millares que lo aman, que dicen, sí, Señor, me arrepiento, cambio. Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador, ¿verdad? Es un Dios que perdona y que ama. Ese era el motivo dominante en las profecías de Amós a mediados del siglo octavo. La historia se desenvuelve dentro de un orden moral.
en un proceso rápido, lento, no es accidental la conexión entre el delito y la calamidad. No es accidental, es decir, cometes un delito, entras en un proceso de justicia. Es el juicio del Dios vivo, justo, santo, el Señor de la historia, que no puede pasar por alto que alguien maltrate al indefenso. No puede. Su justicia no se lo permite, su santidad tampoco, pero su amor siempre va a estar presente. A la luz de los acontecimientos posteriores, hermanos, de la profecía de Amós, podemos concluir que este profeta va a simplificar las cosas más fácil para el pueblo. Pero su afirmación de que la historia es un orden moral bajo el dominio de Dios, porque lo que va a anunciar el profeta Amós es uno de los primeros profetas que va a trabajar. Él va a inaugurar el profetismo. Esta base moral del profeta, donde él dice, Dios no puede ser burlado y la justicia tiene que estar presente, va a ser el punto de partida para todo el movimiento profético. Es decir, los profetas que vendrán después van a repetir lo que dijo Amós. De hecho, es fundamental para toda la concepción de la historia y de la experiencia que no la reduce a una mera ilusión. Como vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Con los otros profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, este, Oseas, vamos a ver cómo estos profetas van a repetir que nadie puede excusarse de el juicio de Dios, ¿verdad? Del juicio de Dios. Bueno, vamos a dejar aquí la clase. Lo voy a retomar los aspectos más importantes en la siguiente, porque en la siguiente vamos a ver al segundo profeta norteño, que es Oseas, y vamos a ver cómo la postura que tiene Oseas es la misma que tiene Amós sobre el reino del norte. Y vamos a ver cómo en ambos casos, el profeta Oseas y el profeta Amós van a siempre a decirle al pueblo, hay una salida, ¿verdad? Tomen la oportunidad. El pueblo no lo hizo y finalmente enfrentó su propia calamidad. Bueno, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, hermanos y hermanas, nos vemos Dios mediante el miércoles. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, muchas bendiciones.